Alguien te dijo algo hoy, o ayer, o hace una semana, y todavía lo estás digiriendo. Esa frase que no te la podés sacar de la cabeza, ese comentario que no merecías, esa crítica que llegó en el peor momento, esa persona que parecía saber exactamente qué palabra usar para desestabilizarte. Y lo peor no fue lo que dijeron. Lo peor fue lo que hiciste después. Reaccionaste. O quisiste reaccionar y te contuviste, pero quedaste con todo eso adentro dando vueltas durante horas. O dijiste algo que no querías decir. O te quedaste en silencio, pero herviste por dentro. O lo rumiaste tanto que a las 3 de la mañana todavía estabas respondiendo esa conversación en tu cabeza. ¿Qué pasaría si existiera una herramienta que pudieras usar en el momento exacto en que esa ofensa llega? No después, no cuando ya reaccionaste, no cuando ya dijiste algo que no querías decir. En ese milisegundo entre la ofensa y tu respuesta. Existe. Se llama píldora del silencio, y en los próximos minutos vas a aprender a tomarla. La memoria que dispara antes de que pienses. Primero, lo más importante. Cuando alguien te ofende y vos reaccionás, no sos vos el que reacciona. Es una memoria. Escúchalo de nuevo porque es clave. Cuando alguien te ofende y reaccionás, no sos vos. No es tu esencia, no es quién sos. Es una memoria activa en vos que reconoció un patrón antiguo y disparó una respuesta automática. Antes de que tu conciencia pudiera intervenir, antes de que pudieras elegir, ya estabas reaccionando. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu historia, quizás en la infancia, quizás en una relación que te marcó, quizás en situaciones que se repitieron tanto que el cuerpo aprendió a defenderse automáticamente. Se grabó un programa que dice: cuando alguien habla así, peligro. Cuando alguien dice eso, ataca o huí. Cuando alguien te trata de esa manera, tu valor está siendo cuestionado y tenés que defenderlo. Y ese programa es tan rápido, tan automático, que la reacción llega antes de que puedas pensar. No es falta de madurez, no es mal carácter, no es que seas conflictivo. Es una memoria haciendo su trabajo. El problema es que ese trabajo ya no te sirve. Y ahí entra la píldora del silencio. No para suprimir la reacción, no para fingir que no te importó, no para hacerte más pequeño de lo que sos, sino para crear el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio de un segundo, ese milisegundo de conciencia donde vos podés elegir en lugar de reaccionar. Ese espacio es la libertad, y la píldora del silencio te lo abre. Una cápsula de conciencia. La píldora del silencio no es una metáfora de aguantarse, no es tragarse la ofensa, no es reprimirla, no es fingir serenidad cuando por dentro hay tormenta. Es algo completamente diferente. Cuando tomás la píldora del silencio, estás haciendo 3 cosas simultáneas. 1. Interrumpís el automatismo. Le decís a la memoria que quiere reaccionar: esperá, veo lo que estás haciendo y elijo distinto. 2. Entregás la ofensa a la divinidad. En lugar de procesarla vos con tu ego, la ponés en manos de algo más grande. La divinidad sabe qué hacer con ella mucho mejor que tu mente reactiva. 3. Limpiás la memoria en vos que resonó con esa ofensa. Porque si algo te ofendió, hay una memoria activa en vos que estaba esperando ese disparador, y esa memoria puede ser limpiada. Entonces, la píldora del silencio no es pasividad, es el acto más activo y más poderoso que podés hacer en ese momento. Es elegir la conciencia sobre el automatismo, el amor sobre el miedo, la limpieza sobre la perpetuación del patrón. ¿Cómo se toma? Muy simple. En el momento en que la ofensa llega, o apenas después, cuando notás que algo se activó,
Imaginás que tomás una pequeña cápsula blanca, la pones en la boca y la tragás. En ese gesto imaginario diste el permiso de no reaccionar, el permiso de soltar, el permiso de que la divinidad maneje esto mientras vos te quedás en paz. Y si podés agregar las 4 frases, aunque sea en silencio, aunque sea de manera rapidísima: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. No a la persona que te ofendió, a la memoria en vos que se activó. Eso cierra el circuito completamente. Entrenar el músculo antes de necesitarlo. Las herramientas no funcionan la primera vez que las necesitas si nunca las practicaste antes. Por eso ahora vamos a instalar la píldora del silencio en tu sistema. No cuando estés en medio de una ofensa. Ahora, en calma, para que cuando llegue el momento real, ya esté ahí. Cerra los ojos. Respira una vez profundo. Inhala. Exhala. Bien. Ahora quiero que traigas a la mente a alguien que sabe cómo activarte. No con odio, solo como dato. Esa persona que con una sola frase te puede sacar del centro. Y ahora imagina la escena. No una en particular. La escena tipo. Esa que ya conoces porque se repitió 1, 2, 10 veces. Estás ahí. Esa persona dice algo, o hace algo, o simplemente te mira de una manera. Y notas que algo en vos se tensiona, se cierra, o al contrario, explota hacia afuera. Quédate en ese momento, sin resolver nada. Y ahora, antes de que la reacción tome el control, imagina la cápsula blanca. Pequeña, lisa, perfecta. En la palma de tu mano. Mírala. Esa cápsula contiene algo extraordinario. Contiene el espacio. El espacio entre el estímulo y la respuesta. El espacio donde vivís libre. La llevas a la boca, la tragás, y en el momento en que la tragás, sentís como algo en vos se aquieta. No porque la ofensa no importó, sino porque ya no sos vos el que tiene que manejarla. La divinidad la recibió. Y desde ese lugar de calma, hacia la memoria que quería reaccionar, lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Abrí los ojos lentamente. ¿Notaste algo? Esa persona imaginaria que te activó en la escena, ¿tiene el mismo poder ahora? Quizás un poco menos. Quizás mucho menos. Eso es la píldora del silencio haciendo su trabajo. Y la próxima vez que la situación real aparezca, tu sistema ya sabe qué hacer. Ya tiene la memoria instalada de cómo se siente tomar la píldora. Un segundo de pausa. Una cápsula imaginaria. Y la elección de no alimentar el patrón. Eso es todo. La persona que no reacciona no es débil, es libre. Antes de terminar, quiero que te quedes con esto. En el mundo en que vivimos, no reaccionar ante una ofensa puede parecer debilidad,
Puede parecer que no te importó, que te dejaste pisotear, que no te defendiste. Pero la verdad es exactamente la opuesta. La persona que reacciona le está dando a la ofensa y a quien la lanzó el poder de manejar sus emociones. La persona que toma la píldora del silencio no le da ese poder a nadie. Se queda entera, se queda en centro y desde ese centro puede elegir cómo responder, si es que decide responder. No desde el miedo, no desde la herida, no desde la memoria que quería explotar, desde la conciencia. Eso no es debilidad. Es el nivel más alto de fuerza que un ser humano puede demostrar. La próxima vez que alguien intente sacarte del centro, ya sabes lo que hacer. Una cápsula blanca, un segundo de pausa y la divinidad haciendo lo que vos no podés hacer desde la reacción. Píldora del silencio. Siempre disponible, sin receta, sin efectos secundarios, solo libertad. Si esto resonó en vos, hay algo que podés hacer ahora mismo, que es en sí mismo un acto de generosidad. Deja un like, no por el canal, por cada persona que está ahí afuera reaccionando desde memorias viejas y que todavía no encontró esta herramienta. Compartí este video con alguien que conozcas que se deja llevar por las reacciones. No se lo digas como crítica, solo enviáselo, como regalo. Suscríbete si querés más herramientas como esta. Hay más palabras gatillo, más llaves, más maneras de vivir desde la conciencia, en lugar del automatismo. Y comenta algo. Puede ser una sola palabra. O responde esto. ¿Con quién necesitas más la píldora del silencio? No hace falta dar nombres, solo el vínculo. Mi jefe, mi mamá, mi pareja, mi yo mismo. O simplemente escribí píldora del silencio. El próximo video está en pantalla. Seguí limpiando. Seguí eligiendo la conciencia.